Vamos al mercado laboral de la mano de Horacio Llobet, él es cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Nawayan Gaming, un juego para identificar habilidades en lo laboral. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre un placer. Muchas gracias. Un placer, Horacio. Bueno, pero tenés una estadística y una pregunta, ¿no? ¿Cuánto quieren ganar los argentinos? Yo te diría que lo que más puedan ganar, bienvenido sea, porque también el salario es importante en función de los gastos que tenemos. Pero contame, ¿qué mide este informe? Bien, esta es una encuesta que se viene realizando de manera continua a lo largo del tiempo a través de Jovint, que lo bueno es que nos puede ir mostrando las comparativas que van pasando por lo menos con el resto de los países de Latinoamérica. La encuesta lo que habla es cuál es el salario pretendido por cada una de las personas en los diferentes países. Y lo que muestra que Argentina muestra como el gap más importante comparado contra el resto de los países de Latinoamérica, que a nivel dólar se espera que querían, o el argentino pretende cobrar un 42% más que las mediciones anteriores. Eso si lo usamos con el dólar MEP, se basa en el dólar oficial, más o menos estará en un promedio de 35-38%. O sea, más o menos el gap va entre 38 y 42%. Pero también hagamos un paréntesis, que Argentina a nivel inflacionario, cuando lo comparás con los diferentes países de Latinoamérica, hay un gap Claro. tremendamente importante, por lo cual el resto de los países, promedio Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, más o menos el crecimiento de lo que esperan cobrar los futuros trabajadores está más o menos entre el 2 y el 3%. Ahí, Horacio, te pregunto, ¿es una utopía querer cobrar eso? ¿En algún momento se cobró eso y más aún? Claro, en el medio hay una devaluación. Vos cobrás en pesos, pero el dólar cada vez es más caro. Si yo te lo tomo a 2,50, seguramente cobrabas una fortuna en dólares. Pero, ¿qué le pasa hoy a la economía argentina? Esas pretensiones de querer cobrar a nivel local son muy difíciles. Por ahí a nivel internacional hay alguien que lo paga. Absolutamente. Primero, entender que el cierre del segundo semestre del año pasado, con los picos de inflación que tuvimos, el salario argentino quedó muy depreciado comparado con Latinoamérica. Este año, que más o menos el primer semestre del año cerró una inflación del 79,8%, las empresas tuvieron que apretar un poco el acelerador, pero también entendiendo que había un contexto en Argentina mucho más recesivo. Se esperaba que en el primer trimestre del año el crecimiento del empleo privado en Argentina fuera entre el 1 y el 3%, siendo uno de los países más bajos de Latinoamérica. En el Claro. segundo trimestre del año, o sea, de abril a junio de este año, se esperaba que el crecimiento en el empleo privado en Argentina sea cero. Entonces, entendiendo que hoy hay una restricción de contrataciones y hay un tiro y un afloje entre lo que puede pagar la pyme, la empresa, versus lo que uno está pretendiendo. Ahora, ¿cómo está esta relación de lo que pido versus lo que estoy entregando, lo que estoy recibiendo, mejor dicho? Y yo creo que a poquito este segundo semestre se va a empezar a estabilizar. De hecho, con los demás startups o pymes que venimos conversando, el primer semestre del año ha sido muy duro, pero medio de las ventas han caído entre un 20 y un 30% diferente el rubro, y los salarios tuvimos que seguir ajustando. Ahora, Claro. se espera que este segundo semestre haya un crecimiento mucho más potente de lo que estábamos esperando. Horacio, hay un salario que ofrece el empleador que tiene el famoso por las dudas, por si me siguen cayendo las ventas, por si se sigue complicando la economía. ¿Se está ofreciendo menos de lo que corresponde? ¿Hay un abuso de parte de las empresas o sentís que no? Claro, mucha gente está preocupada por mantener su trabajo y por ende el empleador sabe que no hay muchas opciones de trabajo a la vista. ¿Se toma un poco de ventaja sobre eso? Mira, esto es como todo, siempre vas a encontrar el ventajista, el que hace mal las cosas y después el que la pelea y la lucha. Te pongo un ejemplo puntual, nosotros somos una startup y yo el último semestre del año pasado para nosotros fue muy duro y no pudimos acompañar los salarios con la inflación. Y este primer semestre del año, que la inflación fue casi el 80% promedio, nosotros los salarios lo aumentamos casi un 120%. Ahora sí, uy, qué bueno, te aplaudo. No, todavía ni siquiera recuperé lo que venía atrasado el segundo semestre. Claro. Eso depende también del compromiso que va tomando los empleadores con las personas que colaboran dentro de cada organización, y eso habla mucho de la fidelización, de la honestidad, del trabajo, del compromiso que va teniendo. Lo que uno no da en el corto plazo, a la larga la vas cobrando. Ahora, también hay que entender que hay ciertas pymes que la están pasando mal y están haciendo lo que pueden para sobrevivir. Y después tenés las grandes compañías que son las que tienen ese poder de cambio, tienen ese poder de
de diferenciación. Ahora, cuando vos hablas con las consultoras, con las principales compañías que se encargan del reclutamiento y selección, te dicen que sigue habiendo movimiento en el mercado laboral. Por ahí quizás hay una rotación de lugares, pero sigue habiendo movimiento laboral, por lo cual también me parece que eso empieza a hablar de una Argentina que creo que también, de empezar a aplicarse todas las políticas que se vienen prometiendo, debería haber un crecimiento, por lo menos, en la economía y también, obviamente, en el empleo. Claro. Horacio, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas Un gran gracias. abrazo, Horacio Llobet, cofundador y director ejecutivo de startup tecnológica Nawayan Gaming, que se los recomiendo si no lo hicieron porque realmente es sumamente interesante la forma de encontrar las habilidades de las personas a través de un juego. Vamos a